170 deslizándose y alejándose. Alvida lo arrastró a una pequeña casa hecha de nubes blancas. ¿No te has dado cuenta de algo? Cada vez que tomas el control del cuerpo de alguien con tu habilidad de posesión de almas, usas sus poderes mucho mejor que ellos. De acuerdo, Marcus no tenía ni idea de lo que estaba hablando. Al ver su expresión completamente inexpresiva, Alvida comenzó a enumerar ejemplos con los dedos. Usamos nuestras habilidades todos los días, ¿verdad? Hemos tenido años para practicar con ellas. Entonces, ¿por qué puedes usarlas mejor que nosotros? Porque sé más que ustedes. El conocimiento es poder y todo eso. Tonterías. Alvida le señaló la nariz con el dedo. Claro, usas un montón de términos técnicos, pero no somos idiotas. Incluso si al principio no entendemos la jerga científica, nos has explicado esto varias veces. Entendemos los conceptos. Ella se estaba alterando ahora, pero aquí está la cuestión, incluso cuando entendemos de qué estás hablando, no podemos hacerlo. Tomemos a Kira como ejemplo. Intentó recrear esa forma de dragón que hiciste con su fruta quimera. Y sí, logró copiar la forma, pero el tamaño y el poder. Ni de cerca. Lo mismo ocurre con la habilidad de la voz de la sirena. Puede imitar el sonido a la perfección, pero no puede hacerlo hipnótico como tú lo hiciste. Es solo ruido. Marcus comenzó a prestar más atención. Ahora que lo mencionaba, está bien, puede que tengas razón, pero... Alvida levantó la mano, interrumpiéndolo. No he terminado. Cuando llevas la habilidad o la resistencia de alguien más allá de sus límites normales, se vuelven más fuertes después. Tanto Kira como Usopp han mostrado mejoría. Ella señaló con otro dedo. La fruta quimera de Kira funciona mucho mejor ahora. También usa menos resistencia. Y le pregunté a Usopp antes. Su poder e intensidad de explosión han aumentado, aunque no mucho. Aunque agotaste su resistencia más de lo que aumentaste su producción explosiva, así que las ganancias no fueron tan drásticas. Marcus se quedó en silencio, pensándolo bien esta vez. Ella tenía razón, eso sí sucedió. Había asumido que la mejora de Kira se debía simplemente a que estaba copiando su técnica, aprendiendo por observación. La fruta quimera era naturalmente versátil, así que no le había dado mucha importancia. Pero si Usopp también estaba mejorando. Así que quieres que te ayude a desarrollar tu fruta Sleep Sleep. Entrenarte o algo así. Alvida lo miró seriamente. Sí, no quiero quedarme atrás mientras todos los demás se hacen más fuertes. Yo también tengo orgullo, ¿sabes? Después de ver a Marcus partir el cielo con esa técnica, sería mentira decir que no estaba celosa. Y los demás, su crecimiento había sido aún más dramático, especialmente las 3 espadas de Zoro. No lo vio de primera mano, pero después de escuchar a Chopper describirlo. Su masa de hierro, por otro lado, era solo un garrote. Realmente no tenía ninguna característica especial, y su potencial de crecimiento no se podía comparar con las espadas de Zoro. Quiero decir, no me importa ayudar, dijo Marcus con sinceridad. La idea le interesaba. De todos modos, tengo curiosidad por saber qué puedo hacer con otras habilidades además de las frutas del diablo. El único problema era la posesión del alma en sí. Tener el cuerpo moviéndose sin control era profundamente incómodo. La mayoría de la gente no lo aceptaría, especialmente las mujeres, por razones obvias. ¿Quieres empezar ahora? Marcus ya se estaba preparando mentalmente, con curiosidad por saber si la fruta resbalón podría generar poder explosivo como la fruta bomba. Hagámoslo. Alvida asintió con firmeza. Posesión del alma, activar. La familiar sensación los invadió a ambos cuando sus almas intercambiaron cuerpos. Marcus se encontró mirando hacia abajo a un pecho bastante prominente. Todavía no me acostumbro a esto, murmuró, con la voz ahora de Alvida. Date prisa y empieza. Quiero ver cómo usarás mi fruta del diablo, dijo Alvida, con el rostro y el cuerpo de Marcus, los ojos brillantes de curiosidad. Ver su propio rostro con esa expresión le resultó profundamente extraño a Marcus. Era como mirarse en un espejo que se movía independientemente. Activó la fruta deslizante, concentrándose en la sensación. Pero nada cambió externamente. Miró sus manos, las de Alvida, y llevó el poder a su límite absoluto, haciendo que la piel fuera completamente lisa. El consumo de resistencia era, patéticamente bajo. Ya estaba maximizando la habilidad, pero la fruta deslizante se sentía como intentar descargar archivos masivos a través de una conexión telefónica. No importaba cuánta potencia estuviera disponible, la salida se limitaba en la fuente. Ni siquiera forzando más se rompía ese límite.
Era como tener internet de fibra gigabit pero verse obligado a descargar desde un servidor que solo te daba un chorrito de ancho de banda. Activó la habilidad en todo el cuerpo de Alvida. Con su resistencia actual, podría mantener este estado durante todo un día sin cansarse. El consumo de energía de la fruta resbalón era así de mínimo. Probablemente era similar a la fruta picadora pica de Boggy o la fruta goma goma de Luffy. Si no estaba desarrollada ni despertada, el drenaje pasivo sería casi nulo. Pero despertar, esa era otra historia. ¿Cómo despertaban las frutas del diablo? Para los tipos Zoan, tenías que superar o fusionarte con la voluntad dentro de la fruta misma. Una vez que dominabas esa conciencia, despertabas. La señal eran 2 cintas de nubes de fuego flotando sobre los hombros. Los despertares de las paramecia eran más difíciles de documentar. Aparte de la fruta de Luffy, solo había unos pocos casos confirmados que los usuarios habían admitido abiertamente. La fruta cuerda de Doflamingo, la fruta mochi mochi de Katakuri, la fruta imán imán de Kid y la fruta OP de Lo. Todas compartían una característica común: afectaban el entorno externo, transformando los materiales circundantes en el elemento de la fruta. Tanto string como mochi mochi convertían literalmente el paisaje en hilos o mochi. La fruta magnet funcionaba de forma ligeramente diferente. En lugar de transformar la materia en magnetismo, otorgaba propiedades magnéticas a los objetos externos, creando esencialmente múltiples polos de atracción en lugar de limitarse al cuerpo del usuario. La fruta OP fue el caso más extraño. Su despertar permitió a Lo proyectar su habilidad Room a distancia y aplicar efectos de daño verdadero que ignoraban las defensas convencionales. Así fue como logró herir a Big Mom, no perforando su cuerpo, sino causando daño por choque interno que eludía su durabilidad natural. Pero el principio fundamental seguía siendo el mismo: afectar el mundo exterior. La fruta Sleep debería, en teoría, despertar de forma similar, haciendo que los objetos externos no tuvieran fricción, en lugar de solo el cuerpo de Alvida. Su mecánica probablemente era la más parecida a la fruta goma goma, excepto que una había sido secretamente una Zoan mítica todo el tiempo, lo que echaba por tierra todas las suposiciones estándar. La fruta resbaladiza era definitivamente una paramecia, así que su forma despierta probablemente no sería tan llamativa ni ridícula. Se concentró, tratando de extender el efecto de la fruta resbaladiza más allá del cuerpo de Alvida. Empujó contra los límites de la habilidad, buscando alguna cesión en el sistema. Pero inmediatamente se topó con esa resistencia familiar. Era la misma sensación que alcanzar el límite absoluto de cualquier habilidad, una pared inamovible. El techo de la fruta resbaladiza era fricción cero. Resbaladizo perfecto. No podía crear fricción negativa ni ir más allá de ese estado absoluto. Así que, sin importar cuánta energía le inyectara, la habilidad simplemente se mantenía en ese máximo, solo expandiendo el área de efecto. Ya había sentido este tipo de barrera antes. La última vez fue con la fruta quimera de Kira. Cuando ella intentó transformarse, él sintió una limitación similar, pero esa había sido fácil de superar, como perforar papel de seda. Pero esta vez, esto se sentía más como una sólida puerta de madera. Pero si llegaba el momento de derribarla, tenía energía de sobra para eso. En un instante, rompió la restricción. Entonces lo oyó, un grito agudo y lastimero que lo hizo estremecerse. Por supuesto, el sonido no provenía de la boca de Alvida, ni de la suya mientras poseía su cuerpo. Era algo completamente distinto, algo interno que aparentemente solo él podía oír. Miró a su alrededor. ¿Oíste ese grito hace un momento? Grito. No, nada, respondió Alvida, mirándolo extrañamente. Pero Marcus estaba seguro, el sonido definitivamente provenía de su interior, de algún lugar de este cuerpo. Miró a su alrededor, tratando de localizar la fuente, pero no encontró nada obvio. Quizás el espacio de la conciencia. Fle cambió su perspectiva hacia adentro. El espacio de conciencia blanco puro seguía impecable y vacío como siempre. Nada inusual allí. Eso es raro. Un pensamiento inquietante cruzó por su mente. ¿Podría la voluntad de la fruta del diablo haber sido destruida cuando rompió esa barrera? No, eso era ridículo. Descartó la idea de inmediato. Hasta donde se sabía, solo las frutas de tipo Zoan tenían ese hielo de conciencia incrustada. Otros despertares de paramecia parecían ocurrir naturalmente a través del entrenamiento y el desarrollo, aunque había excepciones como Luffy, que había despertado después de ser golpeado casi hasta la muerte.
Pero incluso después de despertar, no había entendido lo que le estaba pasando. Estaba confundido sobre por qué su cuerpo seguía moviéndose. Además, las habilidades despertadas que afectaban a otros generalmente se manifestaban como energía negra. Solo que las suyas habían sido esas extrañas nubes de llamas blancas. Ese detalle siempre había molestado a Marcus. No encajaba con el patrón. Olvídalo. De todos modos, Luffy no es una referencia útil, murmuró. Examinó el cuerpo de Alvida con atención. No había patrones de nubes de fuego por ninguna parte. La fruta del resbalón definitivamente no era una Zoan. Alvida se sintió incómoda bajo el intenso escrutinio de su propio cuerpo. ¿Qué pasa? ¿No funciona o algo así? Sonaba decepcionada. Su fruta del resbalón no parecía tan impresionante en comparación con las demás. No tenía el poder explosivo de la fruta de Usopp, ni la versatilidad de las habilidades de Quimera de Kira. Solo, resbaladiza. Entonces, de repente, sintió que su cuerpo, el cuerpo de Marcus, se aligeraba. Miró hacia abajo y parpadeó sorprendida. Su ropa se había deslizado, revelando un torso delgado y bien definido con una musculatura visible. ¿Qué demonios? Esto es lo que sucede cuando aplicas la propiedad resbaladiza a la piel, explicó Marcus pensativo, examinando las manos de Alvida. Según su entendimiento, teóricamente la fruta del resbalón debería hacer que el entorno fuera resbaladizo. Entonces, ¿por qué otorgaba propiedades a los objetos en su lugar? Luego le quitó los tacones altos a Alvida, y sus pies descalzos presionaron contra la suave superficie de las nubes. La textura esponjosa se sentía extraña a través de las plantas de sus pies. Al instante, sus tobillos se hundieron en el suelo de nubes como si fueran arenas movedizas. Entonces no puedo transformar el entorno directamente. Solo puedo otorgar a los objetos la propiedad resbaladiza. Marcus frunció el ceño, claramente desconcertado. Hizo una pausa, luego su expresión cambió. Tal vez otorgar y transformar sean solo diferentes modos de lo mismo. Probablemente podría alternar entre ellos si quisiera. Inmediatamente se concentró en la nube bajo sus pies, otorgándole activamente fricción cero en lugar de simplemente hacer que su cuerpo fuera resbaladizo. El efecto fue similar, y podía ajustar el rango libremente. O tal vez la transformación siempre consistió solo en otorgar propiedades, pero otros usuarios lo hacían pasivamente mientras que él prefería el control activo. Sí, eso tenía más sentido. El control activo era definitivamente su estilo. Pero casi de inmediato, sintió que su resistencia se agotaba a un ritmo alarmante. Otorgar propiedades de fricción a objetos externos consumía mucha más energía que simplemente hacer que el cuerpo de Alvida fuera resbaladizo. Entonces, algo más lo confundió. ¿Por qué no se hundía más en las nubes? Después de un momento de prueba, lo descubrió. Había material sólido debajo de la capa de nubes. Pisó fuerte y sintió algo firme. Hojas, aparentemente. Claro. Todos estaban celebrando este banquete en la cima del santuario de Dios, y ese santuario estaba construido sobre las enormes enredaderas y el follaje de la isla. ¿Cómo funciona todo esto?, murmuró Marcus. Al ver sus expresiones pasar de la confusión a la emoción y a la profunda concentración, Alvida se sintió como en una montaña rusa. ¿Qué estaba descubriendo? Entonces, sin previo aviso, ¡zas! Marcus, o mejor dicho, su propio cuerpo, desapareció por completo. ¿Qué? Ni rastro en el suelo. Sin embargo, no jadeó. Inmediatamente cambió su perspectiva y se sumergió en su propio espacio de conciencia. Allí, se encontró cayendo en picado a una velocidad aterradora, atravesando capas de nubes como una piedra. ¿Qué está pasando? Física simple, gritó Marcus. Eres resbaladiza. Tocaste una superficie resbaladiza. Así que te deslizaste. No hay fricción que te mantenga en su lugar, así que la gravedad simplemente te atrae hacia abajo. Eso no tiene sentido. Marcus disipó la habilidad y usó a Heppo para volar de regreso, sus pies golpeando el aire. Cuando se encontraron de nuevo en el suelo de nubes, Marcus no se molestó en abrir la puerta de la casa. Atravesó la pared. ¿Qué? Alvida miró conmocionada. ¿Qué está pasando? Marcus sonrió, claramente complacido consigo mismo. La fruta resbaladiza se estaba convirtiendo en algo mucho más interesante que una simple habilidad para eliminar la fricción. Es bastante sencillo, explicó, volviendo a atravesar la pared para pararse frente a ella de nuevo. Cuando haces que tu cuerpo sea resbaladizo, los ataques se deslizan, no pueden obtener tracción. Pero aquí está la cuestión, ¿qué sucede cuando dos superficies completamente sin fricción se encuentran? Levantó un dedo, se deslizan una junto a la otra por completo.
No pueden interactuar en absoluto porque no hay nada a lo que puedan agarrarse. Eso es lo que crea el efecto de fase. La mente de Alvida daba vueltas. ¿Y crees que también puedes hacer esto con las personas? Vamos a averiguarlo. Marcus miró su propio cuerpo. Alvida llevaba su forma y activó de nuevo la propiedad de resbalón de todo el cuerpo. Inmediatamente, Alvida sintió que la empujaban y perdía el equilibrio, sus pies se deslizaban sin control. Tener cero fricción en todas las superficies hacía imposible mantenerse de pie. Entonces sucedió algo aún más extraño. Marcus caminó hacia ella y sus cuerpos se superpusieron por completo. Se atravesaron como fantasmas, sin que ninguno sintiera nada inusual. Era como si la otra persona simplemente no existiera en la misma dimensión. «Mierda», exclamó Alvida. «Intenta atacarme», sugirió Marcus. «He eliminado la propiedad resbaladiza de tu cuerpo, así que ahora deberías poder interactuar con las cosas con normalidad». Todavía aturdida por la rareza, Alvida levantó la mano y se golpeó el pecho. Su brazo la atravesó sin resistencia. Marcus, cuyo torso acababa de ser atravesado por un brazo, simplemente extendió las manos en un gesto de, ¿ves a qué me refiero? Alvida movió el brazo de un lado a otro a través de su cuerpo repetidamente, sin sentir nada. Ninguna resistencia ni sensación de contacto. Era como golpear a través del humo. Mientras no haya fricción, los ataques físicos no pueden tocarme. Simplemente se deslizan a través de mí. ¿Qué pasa si me aplicas la propiedad resbaladiza mientras estamos superpuestos así? La sonrisa de Marcus se tornó ligeramente maliciosa. Probablemente saldrías disparada. ¿Quieres intentarlo? Alvida negó con la cabeza furiosamente. De ninguna manera. Estamos hablando de mi cuerpo. Si sucede algo impredecible y salgo disparada a través de mi propio pecho o algo así, te culparé a ti. Retiró el brazo, observando cómo Marcus caminaba de nuevo hacia la pared. Esta vez pisó directamente contra ella, dejándose hundir parcialmente antes de empujar hacia afuera, o mejor dicho, deslizándose como si lo hubieran expulsado. Tal como pensaba, dijo, asintiendo para sí mismo. ¿Qué? Preguntó Alvida, muriéndose por saber a qué conclusión había llegado. 171 Control. ¿Cómo explico esto? Murmuró Marcus, pensando por un momento. Entonces empezó a experimentar. Arrancó un pequeño trozo de la casa de nubes, amasándolo y dándole forma hasta formar una bola blanca del tamaño de su puño. Tu habilidad hace que cualquier objeto no tenga fricción, ¿verdad? Pero aquí está el problema. Si dos objetos que tienen fricción cero se encuentran, no se deslizan uno sobre el otro. No pueden, porque nunca hacen contacto. Sin contacto no hay deslizamiento. Levantó la bola de nubes. Entonces, cuando dos cosas sin fricción se tocan, no se registran entre sí en absoluto. Simplemente se atraviesan. Pero si un lado libera el efecto resbaladizo mientras el otro permanece sin fricción. Juntó las palmas de las manos alrededor de la bola de nubes, manteniéndose sin fricción mientras le quitaba la propiedad a la bola. ¡Boing! En el instante en que sus manos hicieron contacto, la bola salió disparada hacia arriba como si hubiera sido lanzada desde una catapulta, rebotando directamente hacia el techo. El objeto más ligero se lanza. ¿Cuál rebota? Depende de sus masas, cuanto más pesado sea algo, más fuerte lanza el objeto más ligero. Espera, entonces, los ojos de Alvida se abrieron de par en par. Acabas de llevar mi fruta directamente al despertar, ¿no? Marcus se encogió de hombros inocentemente. Solo la estaba probando un poco. Alvida lo miró, completamente sin palabras. Nunca se había imaginado que Marcus pudiera despertar la habilidad de su fruta del diablo como si nada. ¿Significaba esto que podía pasar a un estado despertado sin ninguno de los años de entrenamiento habituales? ¿No era esto básicamente subir de nivel con un código de trucos? Con esta habilidad, no podría simplemente ignorar prácticamente cualquier ataque. Antes, la fruta deslizante podía desviar los impactos, pero aún sentía la fuerza detrás de ellos. Las explosiones siempre habían sido su debilidad, la onda expansiva y el calor podían lastimarla incluso si la metralla se deslizaba. Pero ahora, si pudiera otorgar a las explosiones entrantes la propiedad resbaladiza a medida que se acercan, no las atravesaría. Marcus descartó inmediatamente esa idea. Si alguien está usando ALT, probablemente te golpeará. Y aún necesitarías tocar su puño para que se vuelva resbaladizo en primer lugar. Hizo un gesto mientras explicaba. La fruta del resbalón no puede crear efectos de la nada. Necesitas contacto, tienes que tocar algo para otorgarle la propiedad. Y en peleas de alto nivel, el cuerpo de tu oponente ya está cubierto de haki.
Intentar tocar sus manos en medio de un puñetazo para inmovilizarlo. Quiero decir, tal vez si eres lo suficientemente rápido. Pero si el haki en sí mismo puede volverse resbaladizo, eso es territorio desconocido. Marcus se cruzó de brazos, pensándolo bien. Originalmente, las superficies de fricción cero aún pueden ser detectadas y golpeadas por el haki. Pero si tanto el atacante como el defensor no tienen fricción alguna, ¿puede el armamento hack aún conectar? Esa es la verdadera pregunta. Solo hay una manera de averiguarlo, dijo Alvida con firmeza. Se concentró, extendiendo la mano hacia el haki que fluía por el cuerpo de Marcus. Era extraño intentar canalizar energía a través del sistema de otra persona, pero después de un momento logró cubrir sus manos. Intenta atacarme. Mantuvo la capa de haki, concentrándose intensamente. Este no era su cuerpo, y acostumbrarse a la estructura muscular y la generación de poder de otra persona era increíblemente difícil. Cada pequeño movimiento se sentía ligeramente mal, como usar zapatos medio número más pequeños. Este problema se veía claramente con Bon Curet y su fruta clon. Podía replicar perfectamente el cuerpo de alguien, pero usarlo en combate siempre era incómodo porque cada persona tenía una memoria muscular e instintos de lucha diferentes. La manipulación de energía era aún más difícil. Si habías usado un cuerpo antes, podías invocar directamente sus sistemas, pero ejecutar tu propio esquema de control a través del hardware de otra persona. Posible, pero definitivamente no óptimo. En ese momento, tenía que concentrarse por completo solo para mantener el cuerpo de Marcus erguido y conservar la capa de haki. Mientras tanto, Marcus, observando desde su cuerpo, se veía completamente cómodo y natural, como si siempre hubiera estado en esa posición. Dejando de lado esos pensamientos, Alvida probó cuidadosamente un ataque. La mano recubierta de haki se balanceó hacia adelante y atravesó el pecho de Marcus sin resistencia. Funcionó. Si esto era realmente posible, entonces una vez que dominara la habilidad despertada, podría golpear a quien quisiera sin ser tocada ella misma. El ataque y la defensa perfectos en un solo paquete. Marcus también estaba genuinamente sorprendido. Realmente funcionó. Se suponía que el haki de armamento contrarrestaría las frutas del diablo. Ese era su propósito. Podría ser que la concentración de haki no fuera lo suficientemente alta. O el efecto de desfase de alguna manera eludió la interacción por completo. Si incluso el haki podía deslizarse, la fruta del deslizamiento realmente estaba rota como el infierno. Esto es una locura, dijo, impresionado por lo poderosa que se había vuelto la fruta. El único problema era que, entre los sombreros de paja, probablemente él tenía el haki más fuerte. Si ni siquiera su haki podía hacer contacto con la fruta Slip despertada, realizar pruebas más exhaustivas sería extremadamente difícil. ¿Quieres volver a intercambiar cuerpos e intentarlo desde el tuyo? Alvida asintió con entusiasmo, pero en el momento en que sus almas volvieron a intercambiarse, una ola de agotamiento la invadió. Sus piernas cedieron de inmediato y se desplomó sobre el suelo de nubes, sintiendo que cada gota de energía había sido drenada de su cuerpo. Miró a Mareus con ojos confundidos. Luego, esos ojos se pusieron en blanco y se quedó flácida, completamente inconsciente. Mierda, Marcus la miró confundido. No había presionado tanto, ¿verdad? El agotamiento no debería haber sido tan severo. La constitución física de Alvida era bastante buena. Había luchado durante horas antes sin mostrar este tipo de fatiga extrema. ¿Era este algún tipo de efecto secundario negativo del despertar? Marcus sacó rápidamente un cubo de leche e intentó verter un poco en su boca, pero ella estaba demasiado inconsciente para tragar. El líquido simplemente goteaba por su barbilla. Maldita sea, era un problema de fuerza vital. O agotamiento de haki. Rebuscó en su inventario y encontró pociones curativas y objetos de restauración de energía, arrojándolos al suelo cerca del cuerpo de Alvida. Patrones espirales ondulantes se extendieron por la casa a medida que se activaban los efectos de las pociones. Pero Alvida seguía sin despertar. Sintió que el pánico se apoderaba de él. Nunca antes había visto a alguien reaccionar tan mal a su posesión de alma. Chopper. Necesito a Chopper. En cuestión de minutos, toda la tripulación de los sombreros de paja supo que algo había salido mal. Se reunieron alrededor de la casa. Algunos sospecharon de inmediato de un crimen, tal vez de Paulson, o de un enemigo que habían pasado por alto durante la celebración. Pero después de que Marcus explicara lo que realmente había sucedido, las expresiones de todos cambiaron a una incómoda diversión. A ver si lo entiendo bien, dijo Sanji.
Presionaste demasiado fuerte y dejaste inconsciente a Alvida. Vale, sí, técnicamente eso fue lo que pasó, dijo Marcus a la defensiva, pero me pidió que la ayudara a desarrollar su habilidad con la fruta. No se trataba solo de que yo experimentara con la gente por diversión. Sanji encendió un cigarrillo. Deberías tener más cuidado con las mujeres, ¿sabes? No son sacos de boxeo. Lo sé. Marcus se rascó la cabeza. No pensé que esto pasaría. La tripulación intercambió miradas, claramente sin saber qué pensar de la situación. Finalmente, todas las miradas se dirigieron a Kira y Usopp. ¿Por qué nos miran?, preguntó Usopp con cautela. Porque ambos han pasado por las sesiones de entrenamiento de Marcus, dijo Nami sin rodeos. ¿Alguno de ustedes experimentó algo así? Usopp negó con la cabeza rápidamente. Sentí como si me clavaran agujas en todo el cuerpo, pero permanecí consciente todo el tiempo. Me dolió muchísimo, pero no me desmayé. Kira pensó por un momento. Recuerdo haber sentido que estaba a punto de desmayarme una vez, pero comí una manzana dorada y la sensación desapareció de inmediato. Tal vez Alvida también necesita una. Todos se giraron para mirar a Alvida, que estaba inconsciente. Bueno, no puede comer nada ahora mismo, señaló Zoro. Podría masticarla y, empezó Sanji. Yo lo haré, dijo Sira rápidamente, interrumpiéndolo. De chica a chica, es menos incómodo. Nadie objetó esa lógica. Entonces, mientras todos seguían discutiendo el mejor enfoque, Marcus tomó a Alvida en brazos y comenzó a llevarla hacia el área de almacenamiento donde guardaban los suministros de emergencia. Puedo simplemente poseer su cuerpo y hacer que se lo coma, dijo simplemente. Oh, cierto, varias personas se golpearon la frente, sintiéndose estúpidas por no haber pensado en esa solución obvia. Pero había un problema. Marcus intentó iniciar la posesión de alma, pero no pasó nada. La habilidad simplemente no se activaba. Como Alvida estaba completamente inconsciente, no tenía conciencia activa para aceptar la posesión. La habilidad requería que el alma del objetivo estuviera presente y receptiva, aunque solo fuera pasivamente. El alma de una persona inconsciente estaba demasiado retraída para establecer contacto. Así que poseerla para obligarla a comer la manzana era imposible. Se rascó la cabeza, preocupado por la situación. El plan era bastante simple, usar una manzana dorada para revivirla. Pero había un gran problema. ¿Cómo se suponía que iba a dársela de comer a alguien que estaba completamente inconsciente? Masticarla y alimentarla boca a boca. No, eso no iba a pasar. No era ningún pervertido, simplemente metérsela entera en la boca. Peor aún, afortunadamente, las manzanas doradas de Minecraft aún compartían algunas propiedades con la comida normal, se podían cortar y cocinar para hacer algo más manejable. Extendió la mano hacia el Shichiselken para usarlo como herramienta de corte, pero en el momento en que su mano tocó la empuñadura, una energía fantasmal comenzó a arremolinarse alrededor de la hoja. Basta, estoy tratando de salvar a alguien aquí. El Shichiselken respondió con una serie de gritos de espada resonantes, el aura fantasmal pulsando con lo que Marcus solo podía describir como entusiasmo. Miró fijamente la espada, tratando de comprender lo que comunicaba a través de las fluctuaciones en su energía. ¿Estás diciendo que puedes usar tu aura fantasmal para controlar su cuerpo y hacer que se coma la manzana ella misma? La energía fantasmal saltó emocionada, confirmando su interpretación. Bajó la mirada hacia la espada que tenía en la mano, y algo en toda la situación le pareció profundamente incorrecto. Había visto lo que el aura fantasmal del Shichiseike hacía a la gente. La forma en que anulaba su voluntad, transformaba su lealtad en obediencia absoluta. Incluso Wiper, que tenía una fuerza de voluntad de hierro, se había visto afectado por esa influencia corruptora. ¿Qué le pasaría a alguien menos resistente? La espada pareció percibir su vacilación y duda. Como un niño enfurruñado al que le han herido los sentimientos, dejó de liberar energía fantasmal de inmediato. Por mucho que Marcus intentara persuadirla, provocarla o razonar con ella, la hoja permaneció obstinadamente silenciosa. Claramente, estaba profundamente ofendida por su falta de confianza. Suspiró y colocó el Shichisetken sobre el pecho de Alvida, dándole una oportunidad más. Casi de inmediato, el aura fantasmal comenzó a filtrarse en su cuerpo inconsciente. Los dedos de Alvida se contrajeron primero, luego sus brazos se movieron ligeramente. Su torso se movió como si despertara de un sueño profundo. Finalmente, abrió los ojos de golpe, pero algo andaba mal. Ja 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 ja, por fin, me he librado de esa maldita espada. Y tú, gusano, el cuerpo de esta mujer me pertenece ahora.
La voz que salía de la boca de Alvida era la suya, pero la arrogancia era algo completamente distinto. Siéntate, dijo Marcus con voz inexpresiva. Por supuesto, el cuerpo de Alvida cayó inmediatamente sobre el suave cojín de nubes. Entonces su expresión se hizo añicos en confusión. Espera, ¿qué? Me liberé del Shichiziken. ¿Por qué no puedo? ¿Qué me hiciste? Marcus observó a la poseída Alvida mirarlo con furia asesina y negó con la cabeza. Cualquiera que sea influenciado por tu aura fantasmal recibe un golpe de lealtad, Vi, explicó. Olvidaste ese pequeño detalle. Si no hubiera sido lo suficientemente fuerte como para atarme a la fuerza a esa forma maldita, si no hubieras rehecho mi esencia, no estaría en este estado patético. Marcus sacó la manzana dorada encantada. Toma, cómete esto, no me rendiré tan fácilmente. Todavía puedo resistir tus órdenes. El espíritu de la espada habló con altiva arrogancia, pero las manos de Alvida ya se movían automáticamente, tomando la manzana dorada de Marcus. Maldito seas, no lo harás, MMPH. Y entonces comenzó a comerse la manzana bocado a bocado, incapaz de detenerse a pesar de las airadas protestas que aún salían de su boca. Observar la completa falta de coordinación del espíritu de la espada entre el habla y la acción era extraño. Los lados izquierdo y derecho de su cerebro claramente estaban teniendo experiencias muy diferentes. Mientras Alvida terminaba el último bocado de la manzana dorada encantada, la inteligencia malévola detrás de sus ojos parpadeó y otra conciencia comenzó a agitarse. La voluntad de esta mujer está despertando. No me rendiré tan fácilmente. La voz del espíritu de la espada se tornó desesperada, sus ojos llenos de disgusto. Mientras tanto, la verdadera Alvida abrió los ojos, la conciencia regresando en una niebla aturdida. Entonces escuchó la extraña conversación unilateral y sintió algo luchando por el control dentro de su propia cabeza. ¿Qué está pasando? Estaba desorientada, su rostro mostraba dos expresiones completamente diferentes simultáneamente, un lado mostrando el desprecio del espíritu de la espada, el otro mostrando la confusión de Alvida. El efecto de rostro dividido le recordó a Marcus a Cavendish, luchando constantemente con su alter ego Hakuba. Excepto que Cavendish había nacido así, mientras que esto era claramente una posesión artificial. ¿Estás bien? Alvida intentó evaluar su estado. Se sentía extraña, como si hubiera una ligera resistencia cuando intentaba moverse, como si otra conciencia estuviera luchando contra su control. Pero cuando empujaba más fuerte, esa resistencia se disolvía. Es raro, dijo con cuidado, probando las palabras. Siento el cuerpo lento, como si me moviera por el agua. Pero aparte de eso, creo que estoy bien. La otra, Alvida, se burló. Solo te resistes a mí por el poder de esa manzana. Una vez que se desvanezca, serás reprimida en las profundidades de tu propia conciencia para siempre. Alvida sintió esa presencia extraña en su mente y entró en pánico, buscando una explicación en Marcus. Tengo ahora doble personalidad. Marcus miró fijamente a la Shichisaken y ordenó, vuelve a la espada. Ahora, eso. Antes de que el espíritu de la espada pudiera terminar, el cuerpo de Alvida se movió por sí solo, extendiendo la mano y agarrando la Shichisaken. La energía fantasmal se retrajo inmediatamente, volviendo a la hoja. La espada tembló 2 veces y luego se quedó completamente quieta. Marcus recogió la hoja y la examinó. ¿Qué? Silencio ahora. La espada emitió una pequeña vibración de disculpa. La energía fantasmal pulsó débilmente, como diciendo, solo estaba bromeando. No te quedarás enfadada, ¿verdad? Marcus no pudo evitar reírse de la repentina mansedumbre de la espada. La Shichisaken era definitivamente una alborotadora que nunca se mantenía alejada de las travesuras por mucho tiempo. Mientras tanto, Alvida sintió que recuperaba el control total de su cuerpo. Esa sensación de lentitud y resistencia desapareció por completo. Inmediatamente comenzó a revisarse, pasándose las manos por los brazos, el torso y las piernas. Incluso se levantó discretamente la camisa para asegurarse de que no hubiera ocurrido nada inapropiado mientras estaba poseída. Al encontrar todo intacto y su ropa aún bien colocada, finalmente se relajó. Bien, en serio, ¿qué acaba de pasar? Marcus la miró. No recuerdas nada. ¿Recordar qué? Estás diciendo que fui poseída por una espada. Alvida inmediatamente llegó a esa conclusión. Marcus negó con la cabeza. No exactamente. Volviste a tu propio cuerpo desde el mío, y luego simplemente, te desmayaste. Los ojos de Alvida se perdieron mientras su memoria comenzaba a regresar lentamente en fragmentos. Luego simplemente se congeló, mirando al vacío con una expresión completamente vacía.
Marcus observó su estado de inconsciencia. ¿Estaba mejor o no? La mirada vacía en su rostro sugería que podría estar experimentando algún tipo de efecto secundario. 172 No hay descanso para los malvados. La expresión aturdida en el rostro de Alvida desapareció sorprendentemente rápido, como si alguien saliera de un trance. ¿Y bien? Preguntó Marcus con cautela. ¿Cómo estuvo? ¿Qué pasó? Alvida lo miró con una expresión que no pudo descifrar del todo. Eres demasiado grande. Marcus parpadeó. ¿Qué? Quiero decir, Alvida pareció darse cuenta de cómo sonaba eso y rápidamente aclaró, tu alma, tu presencia, como quieras llamarlo. Es enorme. Bien, incluso si intentas halagarme, todavía necesito detalles. Marcus tosió levemente, preparándose para cualquier explicación extraña que viniera. Alvida miró sus propias manos, flexionando los dedos. Luego volvió a mirar a Marcus y colocó una mano en su pecho, claramente tratando de activar algo. No pasó nada. Lo intentó de nuevo, concentrándose más esta vez. Todavía nada. El efecto suave y resbaladizo que esperaba otorgarle a la parte superior de su cuerpo simplemente no se activaba en absoluto. Soltó un suspiro y bajó la mano. Nadie debería compararse contigo, solo los enfadará. ¿Qué significa eso? Marcus se confundía cada vez más. Al ver su expresión, Alvida finalmente sonrió y comenzó a explicar correctamente. Usaste demasiada fuerza cuando me poseías. Fuiste mucho más allá de lo que mi cuerpo podía soportar. Básicamente, derribaste la puerta al despertar de la fruta del diablo con tanta fuerza que rompiste todo el marco de la puerta, y por eso me desmayé. Marcus pensó en Kira, quien se había recuperado relativamente rápido de su posesión. Entonces, ¿por qué Kira estaba bien? Tal vez pateaste su puerta con tanta fuerza que salió volando de las bisagras por completo, así que no quedó nada que romper, sugirió Alvida. En serio, Marcus sintió que algo no cuadraba en esa explicación. Cuando había poseído a Kira, recordaba haber percibido algo parecido a un umbral de despertar, pero había sido increíblemente débil, casi inexistente, como si apenas estuviera ahí. Entonces recordó de repente aquel grito que había oído durante una de las posesiones. Podría haber sido realmente el demonio que supuestamente residía en cada fruta del diablo. ¿Acaso su brusca conducción los había sobrecargado de alguna manera? ¿Eran los demonios de las frutas realmente tan frágiles? No perdió Kira el acceso a su habilidad durante varios días después. Alvida continuó su explicación, entrando en más detalles. La mía es comparativamente mejor, creo. Fue más bien un avance forzado. Cuando volví a mi propio cuerpo, la habilidad de repente agotó una enorme cantidad de mi energía mental de golpe, y simplemente me derrumbé. Pero la habilidad en sí debería seguir funcionando con normalidad, al menos en teoría. Hizo una pausa, claramente frustrada. El problema es, no crucé el umbral del despertar. Pero mi cuerpo parece poder manejar el despertar ahora. Puedo sentir que debería poder usar la versión despierta de mi poder, pero de alguna manera no puedo hacer que funcione. Es como saber andar en bicicleta pero tus piernas no se mueven. Marcus la miró con expresión conflictiva. Entonces estás diciendo que tanto tu cuerpo como tu fruta del diablo han sido remodelados para coincidir con mi frecuencia o algo así. Y ahora no puedes usarlos correctamente. Esa es una forma de decirlo, sí. La expresión de Marcus se transformó en algo complicado. La situación se sentía extrañamente como un esposo que acoge a una estafadora, y luego la esposa y la estafadora tienen que vivir juntas obedientemente como un trío. Excepto que en esta metáfora, la esposa y la concubina ni siquiera podrían sobrevivir sin el esposo presente. Qué extraña y específica sensación de déjà vu. Olvídate de eso por un segundo, dijo, cambiando de tema antes de que su cerebro se adentrara más en ese inquietante laberinto. ¿Por qué se te agotó la energía mental tan repentinamente? ¿Puedes explicar esa parte con claridad? Alvida pensó seriamente por un momento y luego respondió. ¿Cómo lo explico? Es como la intuición de una mujer. Simplemente supe que me había desmayado porque toda mi energía mental se agotó. No puedo explicar cómo lo sé. Simplemente lo sé. Por su vaga explicación, era evidente que ella misma no estaba del todo segura de por qué tenía ese conocimiento. Probablemente fue tu fruta del diablo la que te lo dijo, sugirió Marcus. Como una transferencia directa de información de la fruta a tu conciencia. Tal vez, Alvida no parecía convencida, pero ella tenía una idea más clara de lo que realmente había sucedido. Ese conocimiento instintivo le decía que su inconsciencia había sido causada por un agotamiento mental extremo.
y la golpeó de repente cuando regresó a su propio cuerpo. La razón era simple, como había dicho Alvida, él era demasiado grande. Su alma, su presencia, fuera lo que fuese, era tan masiva que su cuerpo no podía contener la deducción. Su cuerpo no podía procesar el drenaje de energía gradualmente. Cuando finalmente regresó a su propio cuerpo, toda esa deuda tuvo que pagarse inmediatamente en una sola suma. En circunstancias normales, no habría podido recuperarse durante al menos un mes. No habría podido usar su habilidad en absoluto, y probablemente habría permanecido inconsciente todo el tiempo, su cuerpo tratando de regenerar las reservas mentales agotadas. Pero la manzana dorada encantada había restaurado lo que había perdido, que era la única razón por la que se había despertado tan rápido. Sin embargo, debido a que Alvida se había recuperado tan abruptamente, pasando de estar completamente agotada a estar totalmente restaurada en segundos, su habilidad había terminado en este extraño estado de funcionamiento a medias. Podía sentir vagamente que el despertar era posible ahora, que podía usar esas técnicas avanzadas, pero en realidad no podía activarlas. Todo fue por la manzana dorada encantada. Marcus había abierto a la fuerza el umbral del despertar, y la manzana lo había restaurado. Pero Alvida ya había visto lo que había al otro lado. Para decirlo metafóricamente, el despertar era como una puerta de seguridad reforzada, pero el dueño de la casa no tenía llave. Entonces Marcus, usando la fuerza bruta y su absurda presencia del alma, había arrancado esa puerta de sus bisagras de una patada. Teóricamente, debería compensar al dueño de la casa por los daños a la propiedad. Pero como era básicamente un bandido que no seguía las reglas normales, se negó a pagar y simplemente huyó. La dueña de la casa, el cuerpo de Alvida, no tuvo más remedio que aceptar la situación. Pero como la puerta estaba rota, el cuerpo la había remendado como pudo. Aún así, no todo era malo. Ahora la dueña podía abrir la puerta, lo que significaba que esencialmente se había convertido en su puerta. Tenía acceso al despertar, al menos en teoría. Pero entonces Marcus aparentemente se sintió un poco culpable e intentó repararla. Excepto que en realidad no la había arreglado correctamente, solo había soldado unas cuantas barras de tron a través del marco de la puerta. Ahora la dueña de la casa no podía pasar por la puerta, pero aún podía ver todo lo que había dentro. Incluso podía meter la mano a través de las barras y tocar las habilidades despertadas, pero no podía sacarlas y usarlas. Alvida negó con la cabeza, dándose por vencida en encontrar una mejor explicación. ¿Sabes qué? Olvídalo. Dejémoslo así, ya lo averiguaré eventualmente. Marcus dejó escapar un suspiro de alivio. Mientras ella estuviera bien y no sufriera daños permanentes, podían trabajar con esto. Bien, entonces, dime qué pasó con la Shichiseiken. Explicó a regañadientes toda la extraña historia, cómo la espada se había ofrecido a poseer el cuerpo inconsciente de Alvida, cómo había tomado el control e intentado reclamar su forma, cómo el efecto lealtad B se había activado inmediatamente e hizo que el espíritu de la espada obedeciera contra su voluntad. Después de escuchar la explicación, Alvida golpeó la empuñadura de la espada con irritación con el dedo. Sabía que tenías un espíritu fuerte, pero no esperaba que intentaras robar mi cuerpo directamente. Por cierto, realmente se puede transferir la conciencia de esa manera. Si la Shichiseiken hubiera logrado tomar mi cuerpo, eso contaría como convertirme en una persona completa. No lo sé, admitió Marcus. No tenía ni idea de que la Shichiseiken pudiera siquiera intentar transferir su conciencia a un huésped vivo. Eso era inquietante. Mientras tanto, el objeto de su discusión permanecía perfectamente quieto y en silencio. No emitía ni la más mínima brizna de aura fantasmal, actuando de forma completamente inofensiva, como si realmente fuera una espada ordinaria. Claramente, tanto Marcus como Alvida sentían demasiada curiosidad como para dejar pasar esto sin obtener respuestas. Dos pares de ojos miraban fijamente la espada con creciente intensidad. La Shichiseiken no pudo contenerse más bajo esa presión. Un aura fantasmal comenzó a filtrarse involuntariamente mientras la hoja temblaba. Solo soy una espada. No sé nada. Después de que Marcus tradujera la protesta de la espada, Alvida se rió y negó con la cabeza. Claro, sigue haciéndote el inocente. Te creemos totalmente. Marcus, sin embargo, sentía curiosidad en lugar de sospecha. La Shichiseiken estaba demostrando ser mucho más notable e inteligente de lo que había pensado originalmente.
Gastar 700 millones de EMC para mejorarla no solo había mejorado las propiedades físicas de la hoja, sino que su inteligencia espiritual y autoconciencia aparentemente habían aumentado exponencialmente. Pero algo no cuadraba. Si la posesión a través de la corrupción fantasmal era posible, entonces lógicamente. Si puedes poseer a la gente a través de tu aura fantasmal, dijo Marcus lentamente. Wiper debería haberse convertido en tu recipiente, ¿verdad? Ha estado expuesto a tu influencia más que nadie. ¿Por qué no intentaste tomar el control de él? La hoja de la Shichiseiken tembló con más violencia y, tras una larga y renuente pausa, comenzó a explicar a través de las fluctuaciones de energía fantasmal. Alvida no podía oír la voz de la espada directamente, así que observó el rostro de Marcus mientras escuchaba la explicación. Cuando la espada finalmente terminó, la expresión de Marcus se había vuelto muy extraña. Entonces, básicamente, dijo, traduciendo para Alvida, tu energía mental se agotó por completo. Tu cuerpo estaba en un estado extremadamente débil, sin resistencia alguna. La espada adhirió su espíritu, llamarlo alma probablemente sea más preciso, a tu cuerpo mientras eras vulnerable. Entonces solo necesitarías seguir suprimiendo tu conciencia para convertirse en una persona completa. Y si tu alma se hubiera desvanecido por completo, se habría convertido en ti. Hubo un largo silencio. La expresión de Alvida se quedó completamente en blanco por un momento, luego se volvió fría. ¿Puedo tomar prestada la espada un minuto? Por favor, adelante. Marcus le entregó la Shichiseiken sin la menor vacilación. Salió de la habitación e inmediatamente todos los miembros de la tripulación de los sombreros de paja se giraron para mirarlo. No es que le sorprendiera. Los había notado a todos pegados a la pared antes, claramente escuchando a escondidas lo que sucedía dentro. Prácticamente todos en el barco habían notado la extraña tensión entre Marcus y Alvida en las últimas horas. Así que, naturalmente, todos se habían congregado fuera de la puerta para escuchar. Especialmente cuando comenzaron a oír fragmentos de conversación que se filtraban, palabras como, la voluntad de esta mujer está despertando. No me rendiré tan fácilmente. Y algo sobre una espada. Las voces habían sido amortiguadas y distorsionadas, pero ciertas frases se habían escuchado alto y claro. Y ahora todos miraban a Marcus como si acabara de confesar un secreto profundamente vergonzoso. Así que, al parecer, la tripulación había llegado a un consenso. A Marcus le gustaba vestirse de mujer, o intercambiar cuerpos, o algo por el estilo. Después de todo, este era un tipo que podía poseer los cuerpos de otras personas a voluntad, incluyendo los de mujeres. Si no hacía algo cuestionable mientras habitaba una forma femenina, entonces ¿de qué servía tener esa habilidad? Sanji se acercó y puso una mano en el hombro de Marcus. Mantente fuerte, hombre. ¿Qué? Entonces Bon Curey apareció a su otro lado, colocando una mano en el hombro opuesto de Marcus y mirándolo con una expresión que gritaba, «Ah, he encontrado a mi gente». Lo entiendo perfectamente. ¿De qué están hablando ustedes dos? Marcus se quitó las manos de ambos con irritación, arrepintiéndose ya de haber venido. Sin previo aviso, Bon Curey irrumpió en una pose de ballet, girando dramáticamente. Ya sea que te gusten los hombres, las mujeres o ambos, no te vamos a juzgar. No reprimas quién eres, hombres, mujeres, todos son hermosos. No dejes que las estrechas opiniones de la sociedad te cambien. Vamos, galopemos libremente juntos por el camino de la autoexpresión tilde. El resto de la tripulación asentía con la cabeza alentadoramente, como si todos hubieran decidido que esto era una intervención. No estoy reprimiendo nada, espetó Marcus, tratando de disipar la absurda atmósfera que de alguna manera se había formado. El Shichiseiken también puede controlar los cuerpos de las personas, solo hubo un pequeño accidente con la posesión, eso es todo. Todos le dieron la mirada universal de, claro, amigo, te creemos totalmente. Al ver sus caras, puso los ojos en blanco con tanta fuerza que le dolió y simplemente señaló con el pulgar hacia la habitación, donde Alvida estaba, educando al Shichiseiken sobre límites y consecuencias. La tripulación se giró para mirar, y lo que vieron fue, confuso, por decirlo menos. Alvida sostenía el Shichiseiken en una mano, adoptando una pose aristocrática exagerada, como una noble altiva de un drama histórico. Ojojo, rió con ese tono característico de dama rica. Estoy mucho más allá de lo que el poder espiritual de una simple chica de veintitantos podría reprimir. ¿Crees que no me resistí a propósito? ¿Qué demonios? Susurró Usopp.
Entonces oyeron que la voz de Alvida cambiaba a algo mucho más enojado, claramente su propia personalidad regresando. ¿Y qué si dejaste un plan B dentro de mi cuerpo? ¿A dónde piensas huir exactamente? La salida está justo ahí, con Marcus y todos los demás vigilándola. La versión, poseída, de Alvida continuó, sonando cada vez más desesperada. ¿Crees que soy tonta? He visto el poder que despertó dentro de ti. Aunque puedas flaquear al usarlo, yo no lo haré. Con tu fuerza como mi recipiente, romperé estos confines, y más allá de estos muros, el mundo mismo se doblegará a mi voluntad. Yo, a mitad de esa declaración, el Shichiselken aparentemente notó a su audiencia. La Alvida poseída se congeló a mitad del gesto y giró rígidamente la cabeza hacia la tripulación de los sombreros de paja que estaba en la puerta. Más específicamente, hacia Marcus. Soy, Alvida, encantada de conocerlos a todos. Ni hablar, gritó alguien. Vuelve a la espada, dijo Marcus secamente. Un momento después, el aura fantasmal se disipó y Alvida tropezó ligeramente al recuperar el control total de su propio cuerpo. Parecía enferma, con el rostro pálido y las manos temblando. Miró fijamente la Shichiseiken. Hacía solo unos instantes, había recogido la espada con la intención de darle una buena paliza con un martillo por su anterior acrobacia. Pero en el instante en que tocó la hoja, un aura fantasmal surgió y la envolvió por completo. La sensación que siguió fue aterradora, no la leve resistencia o lentitud de antes, sino una verdadera impotencia mientras algo más tomaba lentamente el control de su cuerpo pieza por pieza. Estaba furiosa, pero no había mucho que pudiera hacer al respecto. Romper la Shichiseiken no era una opción. La espada era absurdamente duradera y, aparentemente, tenía algún tipo de capacidad de autorreparación. Incluso si lograba romper la hoja, probablemente se arreglaría sola de alguna manera. Le arrojó la espada a Marcus sin decir una palabra. Pero Marcus lo entendió perfectamente. El mensaje era claro: ¿ves lo que tu maldita espada me acaba de hacer? Enfréntate a ello. Atrapó la hoja y la levantó para que todos la vieran. Ven, les dije que no era yo quien hacía cosas raras de posesión. Esa arma es realmente peligrosa, dijo Usopp, dando un paso atrás inconscientemente. Antes solo podía controlar a la gente desde afuera, pero ahora puede poseerlos y tomar el control de sus cuerpos. Si alguien permaneciera controlado por mucho tiempo. Se estremeció, recordando claramente el día en que el propio Marcus había sido controlado brevemente por la espada. Los demás tragaron saliva nerviosamente, su diversión anterior había desaparecido por completo. Esta espada que podía manipular y poseer personas era un problema serio, no una broma. Zoro miró fijamente la Shichiseiken. Espada maldita, murmuró, y nadie lo contradijo. Robin intervino, expresando lo que todos pensaban. Si realmente logró poseer por completo a Alvida mientras Marcus no estaba cerca para intervenir, eso podría ser malo. Y no tenemos idea de si podría hacernos lo mismo al resto de nosotros. Sí puede, no necesitaba terminar. Incluso los sombreros de paja, normalmente intrépidos, parecían inquietos por lo peligrosa que estaba demostrando ser la Shichiseiken. Nami no dudó. Marcus, tal vez debería sellarla por completo. Enciérrala en el inframundo o lo que sea. Esta espada está mucho más allá de nuestra capacidad para controlarla de forma segura. La Shichiseiken tembló en la mano de Marcus, y un aura fantasmal comenzó a emanar de la hoja. El objetivo era obvio: Nami, quien había sugerido sellarla. La energía oscura se extendió hacia ella a través de la cubierta, e inmediatamente dio varios pasos rápidos hacia atrás, poniendo a Usopp entre ella y la amenaza que se acercaba. Oye, no me uses como escudo, gritó Usopp. Pero antes de que el aura fantasmal pudiera alcanzarlos a cualquiera de los dos, Marcus golpeó con fuerza sus nudillos contra la empuñadura de la espada. La energía oscura se desvaneció como si alguien hubiera accionado un interruptor. Tengo una solución. Levantó la Shichiseiken para que todos pudieran verla con claridad. Nuevas reglas. Primero, no se les permite dañar a nadie de la tripulación de los sombreros de paja bajo ninguna circunstancia. Segundo, si poseen a Alvicia, o a cualquier otra persona, o incluso a un animal, deben regresar a mi lado inmediatamente a máxima velocidad. Tercero, incluso si solo están controlando a alguien en lugar de poseerlo por completo, las reglas 1 y 2 siguen aplicándose. Sin excepciones, la Shichiseiken tembló 2 veces en su mano, y Marcus pudo sentir algo parecido a una resistencia a través de la hoja, pero era débil y se desvaneció rápidamente. Eso es todo. Problema resuelto. Usopp sonaba escéptico.
Marcus asintió. El encantamiento lealtad V no es una broma. Cuando le doy una orden directa, no puede negarse. Había descubierto una laguna interesante antes, algo que no había anticipado. Nunca se había imaginado que la espada pudiera reubicar su propia conciencia de esa manera. ¿Quién lo haría? Que un espíritu de espada decidiera de repente que estaba cansado de ser una espada e intentara robar el cuerpo de alguien no era un escenario predecible. Pero lo que realmente le sorprendió fue que el encantamiento lealtad aparentemente no solo estaba unido a la espada física. Estaba ligado a la esencia central del Shichiziken, su alma o espíritu o como quisieras llamarlo. Cuando la espada abandonó su forma física para poseer a Alvida, el encantamiento teóricamente debería haber perdido su control. Pero no fue así, el vínculo de lealtad permaneció activo y su objetivo seguía siendo Marcus. Está resuelto, la tripulación se relajó visiblemente. Pero Marcus aún no había terminado. Miró la Shichiziken con expresión pensativa. Sin embargo, todavía queda el asunto del castigo por esa pequeña travesura que acabas de hacer. Entonces, ¿qué será? ¿Encerrado en un trastero oscuro durante una semana, o prefieres ser sumergido en el compostador de residuos de la cocina? La espada se quedó muy quieta. 173 perdidos en el mundo. Todo el drama del Shichiziken finalmente había terminado, y la tripulación podía volver a lo que habían venido a hacer. Explorar Skypiea y disfrutar de la extraña experiencia de la isla flotante. Los diferentes miembros de la tripulación tenían diferentes intereses. Goliath y Usopp, por ejemplo, se habían obsesionado por completo con los diales especializados de Skypiea, esos dispositivos con forma de concha que podían almacenar y liberar varios tipos de energía. ¿Qué tipo de efectos locos podríamos obtener si los modificáramos con el poder de la fruta Munch Munch? Preguntó Usopp emocionado, sosteniendo un dial de impacto. Goliath asintió. Su habilidad de fruta del diablo le permitía consumir y modificar cualquier cosa, lo que significaba que los diales podrían mejorarse mucho más allá de sus capacidades normales. En cuanto a Luffy, tenía curiosidad por la legendaria Ciudad de Oro. Pero cuando la tripulación finalmente llegó al lugar, dentro del ojo derecho de la calavera, la realidad fue decepcionante. Edificios sencillos, vagonetas de mina esparcidas por el suelo, ni calles pavimentadas con oro, ni estatuas doradas, nada que igualara el supuesto esplendor de la legendaria ciudad. ¿Dónde está todo el oro?, se quejó Nami, tocando una vagoneta de mina oxidada. Robin, sin embargo, estaba emocionado. Dispersos por las ruinas había numerosos poneglifos y textos históricos que contenían fragmentos de historias antiguas. La mayoría eran palabras de alabanza, admiración y oraciones, añadidos por antiguos esclavos como expresiones de gratitud a su liberador. Después de examinar cada inscripción que pudo encontrar, llegó a una conclusión sobre la historia de este lugar. Haya solía ser una operación minera masiva, explicó a la tripulación reunida. El ojo derecho del cráneo era donde vivía la clase dominante. El ojo izquierdo era el pozo de la mina que conducía a las profundidades de la tierra. ¿Extracción de qué?, preguntó Nami. Algo que los visitantes deseaban, esos seres a los que los antiguos llamaban dioses. Lo que sea que estuvieran extrayendo se encontraba en las profundidades de la tierra, y excavaban enormes cantidades de oro como subproducto. Para estos dioses, el oro era solo material de desecho de su verdadero objetivo. Pero para los esclavos que trabajaban en las minas, ese oro de desecho representaba riqueza, poder y estatus. Comenzaron a usarlo para comerciar, para presumir, para construir monumentos. Así fue como se creó la Ciudad de Oro. Y más tarde, estas personas fueron salvadas por el dios del sol Nika. Los esclavos rescatados se establecieron aquí y se convirtieron en los ancestros de los Shandianos. Robin frunció el ceño al mirar sus notas, claramente preocupada. Aunque los registros son contradictorios. A veces mencionan al dios Sol Nika, a veces a Joy Boy. Muchos textos afirman que son la misma persona, pero otros insisten en que no lo son. Es casi como si, hizo una pausa, tratando de dar sentido a la información contradictoria. Como si el dios Sol Nika y Joy Boy nunca hubieran aparecido al mismo tiempo. Como si Joy Boy hubiera heredado el título de dios Sol Nika de un portador anterior. Eso tendría más sentido, murmuró para sí misma, todavía dándole vueltas a las inconsistencias históricas. Mientras Robin estaba absorta en misterios arqueológicos, Nami había estado haciendo lo que mejor sabía hacer, encontrar tesoros escondidos.
Había descubierto herramientas de oro escondidas en compartimentos secretos y rincones olvidados, lugares que en él aparentemente no se había molestado en revisar. No está mal, dijo, haciendo un recuento de sus hallazgos. Unos 100 millones de berries. Justo en ese momento, Kira se abalanzó desde arriba, batiendo las alas con entusiasmo. Nami, lo encontramos, el tesoro de Enel. En serio, los ojos de Nami se iluminaron. Todos esperaban encontrar el tesoro de Enel. Después de todo, si la campana dorada existía y si este lugar realmente había estado cubierto de oro, entonces Enel debía haberlo recogido todo en algún lugar. Y como Skypiea no podía comerciar con el mar azul, el oro tenía que seguir en la isla. Kira y Chopper, con sus agudos sentidos animales, se habían ofrecido voluntarios para buscar. Aunque Chopper aún no había regresado, lo cual era extraño. Los sombreros de paja siguieron rápidamente a Kira hasta la ubicación del tesoro. Lo que encontraron, no era lo que esperaban. Un enorme barco dorado, absurdamente grande, ornamentado hasta lo inimaginable y cubierto de suficiente metal precioso como para hundir una pequeña flota. Todos se quedaron allí, con la boca abierta. ¿Qué estaba planeando en él?, preguntó Nami con incredulidad. Quería navegar en esta cosa. El barco era hermoso de una manera excesiva y exagerada, pero parecía un uso ridículo de los recursos. Si querías presumir de riqueza, había mejores maneras que construir un palacio dorado flotante. Oye, Luffy, dijo Nami, solo medio en broma, ¿por qué no usamos este como nuestro barco? Es mucho más impresionante que el Merry. Sus ojos se habían transformado literalmente en símbolos de bayas. Los demás reaccionaron con distintos grados de interés y escepticismo. Pero Luffy negó con la cabeza de inmediato. El Going Merry está bien. Es nuestro barco. Nami no había hablado en serio de todos modos. El Merry era su hogar, no algo que se pudiera reemplazar solo porque apareciera algo más brillante. Kira, ve a buscar a Marcus y dile que venga a quitar todo este oro del barco. Nos lo llevaremos con nosotros. Kira inmediatamente volvió a volar, dirigiéndose a buscar a Marcus, pero apenas había desaparecido cuando Chopper salió corriendo de la entrada de una cueva cercana. Chopper, ¿qué pasa? He logrado estabilizar a unas 50 personas, dijo Chopper, respirando con dificultad, pero me he quedado sin medicinas. Necesito encontrar a Marcus inmediatamente, él tiene más suministros en su inventario. Su tono era inusualmente grave, lo que puso a todos en alerta de inmediato. Cuando llegaron a esta zona, había percibido el olor a descomposición, pero no le había prestado mucha atención. Pero a medida que se acercaban a la cueva, el olor se había intensificado. Seguirlo lo llevó a un descubrimiento horrible: docenas de personas dispersas por todo el sistema de cuevas, algunas ya muertas, otras apenas aferrándose a la vida. Estas personas habían estado atrapadas aquí durante demasiado tiempo. Solo la pura fuerza de voluntad las había mantenido con vida, pero sus cuerpos estaban completamente agotados. Sin la nutrición adecuada y la reposición de sangre, la muerte era inevitable. Afortunadamente, las pociones curativas absurdamente poderosas de Minecraft habían logrado mantener con vida a todos los que aún tenían pulso. Pero Chopper llevaba suministros limitados, solo suficientes para tratar 7 u 8 heridas graves, la cantidad estándar para las necesidades de la tripulación. Vámonos, dijo Luffy de inmediato, olvidando por completo el tesoro. El barco dorado y su contenido podían esperar. La gente se estaba muriendo. Mientras tanto, Marcus estaba en la isla Ángel con Usopp y Goliath, inmerso en la investigación de los diales especializados de Skypiea. Su función era principalmente técnica, utilizaba sus habilidades de Minecraft para convertir los diales y registrar sus propiedades en la interfaz de su mesa de crafteo. Había descubierto que los diales modificados con MC conservaban sus funciones originales, pero funcionaban con durabilidad en lugar de almacenamiento de carga. Una vez que se agotaba la durabilidad, el dial simplemente se rompía y desaparecía. Convertirlos en objetos de un solo uso era en realidad una ventaja en algunos aspectos, ya que ya no necesitaban recargarse manualmente. Los diales normales necesitaban ser llenados con sus respectivos tipos de energía antes de su uso: viento para los dial de aliento, fuerza de impacto para los dial de impacto, etc. La cantidad que podían almacenar dependía de su tamaño físico. Pero los diales que Marcus convirtió eran del tamaño de la palma de la mano, pero igualaban la potencia de los grandes diales comerciales. Entonces, ¿por qué se extinguieron los dial de rechazo y los dial de jet?, preguntó Goliath, escupiendo un dial de impacto que acababa de consumir y analizar.
El dial de rechazo es básicamente lo mismo que un dial de impacto, solo que mucho más poderoso. ¿No debería la evolución favorecer la versión más fuerte? Ganfol, que había estado observando los experimentos, miró el dial de impacto sin saliva con una expresión compleja. Es precisamente porque eran demasiado fuertes que fueron eliminados deliberadamente. Wiper recuperó su dial de rechazo. No sintió ningún asco, simplemente se lo volvió a vendar en el brazo. ¿Qué quieres decir?, preguntó Usopp. En la historia de Skypiea, los dial de rechazo solían ser mucho más comunes que los dial de impacto, casi hasta el punto de estar en todas partes. Pero tenían serios inconvenientes. Si tu cuerpo no era lo suficientemente fuerte para soportar el retroceso, usar un dial de rechazo literalmente te destrozaría el brazo. Y cuanto más lo usabas, más probable era que se rompiera por su propia energía almacenada. Eso todavía no explica la extinción. Sí, pero los Skypleanos nos asustaron a nosotros, los Shandianos, dijo Wiper rotundamente. Así que decidieron eliminar por completo las carcasas de los dial de rechazo. Los cazaron hasta la extinción a mano. Relató este fragmento de su guerra de siglos de duración. En aquel entonces, los Shandianos éramos intensos. No importaba si eras hombre, mujer, anciano o niño, todos llevaban un dial de rechazo. Si alguien te mataba o amenazaba tu vida, lo usabas. La mentalidad era simple, intercambiar una vida por otra. Hacía que valiera la pena. Los Skypicanos sufrieron bajas masivas debido a esa filosofía. Ganfol suspiró profundamente. Eso fue cuando tu gente acababa de aprender a usar los diales, hace aproximadamente 300 años. Los Shandianos son bastante duros, murmuró Usopp, frotándose el brazo aún entumecido. Había intentado usar un dial de impacto antes y se arrepentía de esa decisión. Si eso era solo un dial de impacto, no quería ni imaginar cómo se sentiría un dial de rechazo. Wiper no dijo nada, lo que Usopp tomó como confirmación. Goliath, sin embargo, se estaba entusiasmando con un ángulo diferente. Entonces, si cambio la composición del material del propio dial usando los poderes de mi fruta del diablo, ¿no podría teóricamente crear algo que almacene y libere energía indefinidamente? El aspecto de alteración de materiales de la fruta Munch Munch era algo en lo que se había vuelto bastante bueno. Y dado que los dial de rechazo eran objetos inanimados, reemplazar su material debería ser más fácil que modificar algo complejo como una espada. Wiper mostró un destello de interés ante eso. Había visto a Goliath demostrar sus habilidades de la fruta del diablo antes, y los efectos de cambio de propiedades eran realmente impresionantes. Pero después de pensarlo, negó con la cabeza. Incluso si cambiaras el material del dial, mi cuerpo aún no podría soportar múltiples usos. El retroceso me destrozaría. Marcus se rascó la cabeza pensativo. ¿Qué pasaría si apilaras un dial de impacto detrás del dial de rechazo? Podría absorber la fuerza de retroceso y convertirla de nuevo en energía almacenada. La boca de Usopp se crispó. ¿En serio estás intentando hacer un Turducken con diales ahora mismo? Aún así, miró con curiosidad a Wiper y Ganfol para ver sus reacciones. Ambos hombres negaron con la cabeza de inmediato. Los dial de impacto y rechazo no pueden soportar ese tipo de presión, explicó Ganfol pacientemente. Si los apilas directamente así, el dial de impacto destrozaría el dial de rechazo antes de que pudiera absorber nada. Usopp guardó silencio, pero su mente estaba claramente trabajando en el problema. Los métodos de apilamiento primitivos no funcionarían. Así que, en lugar de ponerlos directamente juntos, ¿qué pasaría si hubiera una placa amortiguadora entre ellos? ¿Y si estuvieran conectados por resortes para distribuir la fuerza? Sus ojos se nublaron repentinamente como si hubiera sido poseído por el fantasma de algún inventor brillante. Su imaginación explotó a toda velocidad mientras agarraba su papel de dibujo y comenzaba a dibujar furiosamente. Goliath se inclinó para ver en qué estaba trabajando y jadeó. Usopp, esto podría funcionar. Por supuesto que sí, dijo Usopp, sin levantar la vista de sus diagramas cada vez más complejos. Ambos están olvidando algo bastante importante, interrumpió Marcus, enfriando su entusiasmo. ¿Cómo planean activarlo exactamente? Y lo que es más importante, ¿alguno de ustedes realmente necesita esto? Ambos se desinflaron un poco. Marcus tenía razón. Los dial de impacto podían darle a una persona normal la fuerza suficiente para atravesar una pared, lo cual era impresionante para civiles. Los dial de rechazo tenían un poder destructivo legítimo, pero comparado con la fruta bomba bomba o la durabilidad natural del golem de hierro, era algo innecesario.
Especialmente la fruta bomba bomba, una vez que alcanzara la etapa F4, superaría con creces cualquier cosa que un dial de rechazo pudiera hacer. Y Usopp ya podía lograr resultados similares con su arsenal actual. Bueno, ambos parecían abatidos. A veces, ser demasiado fuerte en realidad obstaculizaba el pensamiento creativo. Justo en ese momento, Kira se acercó con Chopper. Después de una breve explicación sobre las personas moribundas que habían encontrado en el sistema de cuevas, Marcus se levantó de inmediato para irse con ellos. Usopp y Goliath se miraron, acordando en silencio quedarse atrás. De todos modos, no serían de mucha ayuda en una emergencia médica. Pero Gunfall también se levantó. Había estado buscando a sus subordinados desaparecidos todo el día sin éxito, y esto podría ser finalmente una pista. Al verlo preparándose para irse, Usopp también se levantó. Su estatus actual de buscado significaba que no podía caminar abiertamente por las calles de Skypiea. Y en cuanto a quedarse aquí a charlar con Wiper, al ver la actitud fría y orgullosa del guerrero, honestamente prefería hablar con Gunfall. El antiguo dios era mayor, más hablador y conocía historias mucho más interesantes. En ese momento, Kira emitió un sonido de disculpa. Lo siento, pero solo puedo cargar a 2 personas cómodamente. 3 es forzarlo demasiado. No se refería al número de pasajeros, sino al peso de Goliath. Incluso en su forma humana, era increíblemente denso. Goliath mostró una expresión de impotencia al ser dejado atrás. Al final, Kira se fue volando con Marcus y Gunfall, dejando a los otros 3 allí de pie, incómodos. Los 3 hombres restantes se miraron entre sí. Entonces, ¿alguien quiere jugar a las cartas? Usopp intentó romper la tensión. Es bastante divertido. Wiper lo miró de reojo. ¿Qué tipo de juego? Se llama Munchkin. Es un juego interesante sobre aventuras en mazmorras. Usopp se interrumpió, dándose cuenta de que Wiper probablemente no tenía ni idea de lo que estaba hablando. ¿Sabes qué? No importa si no te interesa. ¿Cómo se juega? Usopp parpadeó, sorprendido por el tono serio de Wiper. ¿Nunca has jugado a juegos antes? No. Entonces Usopp explicó las reglas, repartiendo las manos iniciales. En cuestión de minutos, los 3 estaban profundamente absortos en el juego, olvidando por completo la incomodidad anterior. Mientras tanto, cuando Gunfall llegó al lugar donde en él había escondido su enorme nave dorada, inmediatamente vio rostros familiares entre los supervivientes. Sus antiguos subordinados, personas que creía muertas o perdidas para siempre. Durante un largo momento, no pudo encontrar palabras para expresar lo que sentía. Alivio, culpa, ira hacia en él, todo se mezcló en algo indescriptible. Marcus no perdió el tiempo en reencuentros emotivos. Recorrió la fila de heridos, lanzando pociones curativas a cada uno. El líquido rojo salpicó sus cuerpos e inmediatamente comenzó a hacer efecto, cerrando heridas y devolviendo el color a los rostros pálidos. Luego le entregó a Chopper un inventario completo de suministros médicos, vendas, antisépticos, herramientas quirúrgicas y más pociones. Las pociones curativas los estabilizarán, pero son como una solución temporal. Restauran su condición, pero si alguien ya está al borde de la muerte, solo lo mantienen ahí. Algo así como la leche puede curar la mayoría de los efectos de estado, pero no ayudará si te estás ahogando activamente en agua de mar, el problema principal sigue ahí. Chopper asintió, ya en marcha para tratar los casos más críticos con procedimientos médicos. Las pociones le darían tiempo, pero estas personas necesitaban la atención adecuada para recuperarse por completo. Al ver que Chopper tenía todo bajo control, Marcus dirigió su atención a la enorme nave dorada fuera de la cueva. Esta era la Arca Maxim, la nave voladora en la que Enel había viajado cuando intentó destruir Skypiea. Era una nave que supuestamente funcionaba completamente con electricidad. Marcus caminó lentamente a su alrededor, asimilando la absurda escala de la cosa. Esta nave podía hacer flotar toneladas de oro en el aire usando solo energía eléctrica. Y el oro era un metal pesado, denso como el infierno. En un manga o anime, podrías ignorar las leyes de la física. Pero él vivía en este mundo ahora, y la gravedad funcionaba perfectamente aquí. Entonces, ¿cómo volaba esta cosa? Subió a bordo y comenzó a explorar el interior, buscando algún tipo de motor antigravedad o sistema de propulsión. Lo que encontró en cambio fue, engranajes. Montones y montones de engranajes. También había algunos tanques de agua inexplicables, complejos enlaces mecánicos y lo que parecían conductos eléctricos que recorrían toda la nave. Pero ninguna fuente de energía obvia ni mecanismo de vuelo que tuviera sentido.
En su mente, esperaba encontrar algún tipo de componente central, tal vez una planta de energía exótica. O un diseño de motor revolucionario. Algo que explicara cómo esta nave podía volar. Pero después de vagar por el interior de la nave durante más de una hora, todo lo que había encontrado eran sistemas de engranajes interconectados que parecían no tener otro propósito que hacer girar otros engranajes. Todo era como un enorme reloj mecánico, solo que en lugar de dar la hora, simplemente existía. No hay forma de que esta cosa vuele solo porque algunos engranajes estén girando, murmuró, examinando un conjunto de engranajes particularmente grande. Así no funciona la física. No importaba cómo lo mirara, el diseño no tenía sentido desde una perspectiva de ingeniería. Finalmente, después de completar un circuito completo de la nave sin encontrar nada que se pareciera a un motor antigravedad, Marcus se detuvo en lo que parecía ser el puente y trató de pensarlo lógicamente. Tal vez usa el poder de la fruta Rumble Rumble para crear levitación magnética. Y las hélices impulsadas por estos sistemas de engranajes solo controlan la altitud y el movimiento direccional. Eso tendría sentido. En la historia original, cuando Sanji saboteó los mecanismos y provocó que los engranajes fallaran, el arca Maxim descendió lentamente. Eso sugería que los engranajes afectaban las características de vuelo, pero no eran la principal fuente de sustentación. Y dado que en él podía controlar toda la nave él solo, la única conclusión lógica era que sus poderes de la fruta del diablo estaban haciendo la mayor parte del trabajo pesado, literalmente. Así que todo esto es básicamente un dial gigante que almacena y libera energía eléctrica. La estructura de la nave actúa como conductor y batería, y el rayo de Enel la mantiene cargada. Los sistemas mecánicos solo proporcionan un control preciso. Por supuesto, todo esto era puramente hipotético. No era ingeniero y podía estar equivocado fácilmente. Pero en su mente, tenía cierto sentido. Construir un conductor masivo con forma de nave, llenarlo de energía eléctrica, usar fuerzas electromagnéticas para lograr la levitación y depender de sistemas mecánicos para la dirección. Todavía no explicaba dónde encajaban todos los tanques de agua, pero decidió que ya había dedicado suficiente tiempo a intentar aplicar ingeniería inversa a la RV dorada voladora de Enel. 174 Llévame a la luna. Marcus, ¿no vas a hacer algo con todo este oro? Nami estaba confundida. Con las habilidades de Marcus, podría despojar a toda la nave en minutos. Claro, el oro no era precisamente escaso para alguien con sus habilidades, pero aún así era una enorme fortuna allí sentada. Tengo curiosidad por saber para qué se construyó esto. Míralo. El diseño del casco dice a Nave Oceánica, pero estas hélices parecen hechas para volar. Nami examinó el arca Maxim con más detenimiento esta vez, y sí, algo no cuadraba. La nave era absurdamente grande, pero ¿dónde estaba la fuente de energía? Se suponía que funcionaba con esas hélices. Las paletas de madera en los costados. Se veía impresionante, pero funcionalmente. Nada cuadraba. Entonces esta cosa puede volar. Probablemente, dijo Marcus, y sería una pena desmantelarla sin entender cómo funciona. Además, Chopper ya ha tratado a varios de los trabajadores. Podemos preguntarles. Nami lo pensó y asintió. Era codiciosa, pero eso era cuando ahorraba dinero desesperadamente. Ahora, tenía más vallas de las que podría gastar en 10 vidas. Todo ese oro era tentador, pero ya no lo deseaba con tanta desesperación. Gracias a las habilidades médicas de Chopper, combinadas con la comida y las pociones de Minecraft, los trabajadores que habían estado al borde de la muerte estaban volviendo gradualmente a la vida. Algunos parecían completamente desconcertados por sus cuerpos repentinamente sanos, como si no pudieran creer que no estuvieran muertos. Después de todo, la mayoría de ellos habían estado a segundos de encontrarse con lo que fuera que les esperara en el más allá. Y ahora estaban sentados, completamente curados, sin rastro de sus heridas o enfermedades. Era surrealista. ¿Estoy muerto?, preguntó un hombre, mirando sus manos con incredulidad. Esa pareció ser la primera reacción de la mayoría, asumiendo que se trataba de algún tipo de ilusión del más allá. Pero entonces vieron a Gunfall entre la multitud, y la realidad comenzó a hacerse presente. Algunos parecían aliviados, otros, devastados. No pudimos protegerte, ¿verdad, Dios?, dijo uno de ellos. Los ojos de Gunfall se llenaron de lágrimas al ver a estos leales subordinados con vida. Había pensado que todos estaban muertos. Está bien, todos están vivos. Eso es lo que importa. Y en él está muerto. Esa noticia los impactó.
Después de años de trabajo forzado ininterrumpido bajo la amenaza de muerte, escuchar que su torturador se había ido debería haber sido motivo de celebración. En cambio, la mayoría simplemente comenzó a llorar. Algunos por alivio, algunos por el dolor por los que no habían sobrevivido, algunos por el ultimátum emocional de los últimos minutos. De todos los que habían estado encarcelados allí, solo unos 50 lo habían logrado. El resto estaba muerto. Luffy observó la escena con una seriedad inusual. En él, voy a encontrarlo y a matarlo ahora mismo. En él ya está muerto, idiota, dijo Nami, agarrándolo del hombro. Oh, cierto. Luffy inclinó la cabeza, dejó de intentar pensar en ello y simplemente se dejó caer al suelo. El resto de los sombrero de paja permanecieron en silencio, presenciando el dolor de los supervivientes. El impulso de sacar el cadáver de Enel y golpearlo un poco más era bastante fuerte. Marcus no había ocultado la muerte de Enel a la tripulación. Luffy simplemente, no había estado prestando atención a los detalles, como de costumbre. Recordó la historia original. Si no recordaba mal, Nami había descubierto a una de las víctimas de Elthor mientras viajaba en una moto acuática. Ese habría sido uno de estos trabajadores, excepto que en esa línea temporal, todos habían muerto. Pero como había matado a Enel casi inmediatamente al llegar a Skypiea, estas personas habían sobrevivido en su lugar. El llanto fue disminuyendo gradualmente mientras Gunfall consolaba a sus antiguos subordinados, ayudándolos a procesar todo lo que había sucedido. Marcus caminó hasta que las cosas se calmaron un poco antes de preguntar, sé que este puede no ser el mejor momento, pero tengo mucha curiosidad. Esta nave que han estado construyendo durante 6 años, ¿alguno de ustedes sabe para qué sirve? Los 50 y tantos supervivientes se miraron entre sí y luego negaron con la cabeza. Simplemente seguimos los planos, dijo un hombre. Nunca la vi activarse ni una sola vez. Yo tampoco, todos asintieron en señal de acuerdo. Excepto un tipo, que levantó la mano con vacilación. En realidad, se activó una vez. Todos se giraron para mirarlo. La viste funcionar, todos la vimos, simplemente no te diste cuenta. El hombre se aclaró la garganta, con un ligero aire de vergüenza. Cuando la construcción terminó, Enel vino y tocó esas 2 esferas doradas del trono principal con sus manos. Todos estábamos de pie en la cubierta en ese momento. Probablemente la mayoría de ustedes no lo sintieron, pero, estoy seguro de que toda la nave se elevó del suelo. Solo un poco, pero definitivamente se movió. Espera, en serio. Los otros trabajadores comenzaron a murmurar entre sí, tratando de recordar. Ahora que lo mencionas, algo sí sucedió. Pero todos pensábamos que finalmente íbamos a ser libres, así que nadie le prestaba atención a la nave. Sí, estábamos demasiado concentrados en salir de allí. Intercambiaron miradas de incertidumbre, incapaces de llegar a un consenso. Después de todo, ese momento había sido lo más cerca que habían estado de la libertad desde que comenzó el proyecto. Enel les había prometido que serían liberados una vez que la nave estuviera terminada. En cambio, en el momento en que terminó la construcción, los golpeó a todos con un rayo. Los que estaban al frente quedaron carbonizados al instante. Los que estaban más atrás quedaron paralizados por la corriente eléctrica. Solo los que estaban al final del grupo evitaron la muerte. Pero habían estado muriendo lentamente desde entonces. Una nave voladora, reflexionó Gunfall. He oído a los sacerdotes y soldados divinos mencionar la obsesión de Enel con algo llamado Ferry Bird. Planeaba usar esta nave para llegar al Mar Azul. El Mar Azul no es infinito, señaló Marcus. ¿Y acaso Skypiea no tiene ya formas para que las naves normales desciendan al océano? Es cierto. Entonces, si se supone que debe volar hacia arriba, Nami se rió, bromeando en su mayoría. ¿Qué? ¿Planeaba ir a la luna o algo así? Pero en lugar de reírse con ella, todos se quedaron en silencio y comenzaron a considerarlo seriamente. Oye, vamos, en realidad no, es la luna. La luna en el cielo. Nami lo había dicho en broma, pero al ver a 50 y tantas personas sumidas en sus pensamientos, además de la ciencia de Gunfall, se dio cuenta de que su comentario casual podría no ser tan descabellado después de todo. Creo que entiendo por qué Enel destruyó su propia patria, pensó Marcus mientras estudiaba el Arca Maxim. Sabía por la historia original que esta nave estaba destinada a viajar a la luna. Pero estaba pensando en algo completamente distinto, un patrón que había notado. Enel era el dios de Skypiea y había usado el Arca Maxim para destruir la Isla Ángel. Imu era el dios del gobierno mundial y habían usado un arma antigua para destruir una isla.
En el área de Skypiea, se enteraron de Noland, quien había sido ejecutado por sus afirmaciones sobre la Ciudad de Oro. El rey pirata también había sido ejecutado, por supuesto. Imu había obtenido la llama madre, que de alguna manera impulsaba sus ataques destructores de islas. En él había obtenido la fruta Rumble Rumble, que impulsaba su nave voladora. Ambos usaban esencialmente sus habilidades como enormes fuentes de energía. Y ambos tenían enemigos que los contrarrestaban perfectamente. La debilidad de Enel era el caucho, Luffy, el némesis natural del rayo. Entonces, ¿cómo contrarrestaría el dios del sol Nika al dios Imu? Pensó en los tambores de la liberación y en el hecho de que las nubes de fuego del Gear Fifth eran blancas en lugar del color normal. Maren se quedó allí pensando en los dioses y sus enemigos naturales. Imu poseía algún tipo de habilidad de dominación, el poder de cambiar las lealtades de las personas al instante, haciéndolas obedecer incluso sin alterar sus recuerdos. Como un juego de reversi, donde las piezas negras rodeadas de otras piezas negras convertían las piezas blancas a su bando. Y Nika era la inesperada pieza blanca que se negaba a cambiar. La resistencia a la dominación estaba integrada en la propia fruta. Marcus lo había demostrado cuando intentó poseer a Luffy, su habilidad simplemente no funcionó con el capitán de goma. Claro, la posesión requería consentimiento de todos modos, lo que la hacía diferente de la dominación directa, pero la fruta del diablo demostraba claramente algún tipo de resistencia inherente al control. Así que esto es el destino en sí mismo, murmuró Marcus entre dientes. Desafortunadamente para él, toda la tripulación de los sombrero de paja estaba lo suficientemente cerca como para oírlo. Todos se giraron para mirarlo fijamente. Después de todo, tenía la costumbre de soltar comentarios crípticos como este. Ya cansaba. Robin parecía particularmente frustrado. ¿Qué sabes tú? Hacía solo unos instantes, Gunfall había estado explicando por qué en él quería llegar al Ferry Surf en primer lugar. Entonces, Marcus de repente empezó a hablar de destino y fatalidad de la nada, como si en él hubiera estado destinado desde su nacimiento a ir a la luna. Era desconcertante. ¿Y si realmente era destino o fatalidad? Marcus acababa de aparecer y había matado al tipo. Entonces, ¿de qué destino se podía hablar? Volvió en sí y se encontró con que todos lo miraban expectantes. Se rascó la cabeza con incomodidad. Ya me conocen. Simplemente me gusta decir cosas así. Las expresiones de la tripulación se volvieron inexpresivas. Sí, sabían que le gustaba decir cosas crípticas. ¿Pero por qué? ¿Qué escondía? De verdad era tan entretenido ser un acertijo misterioso. Vivi lo estudiaba con una expresión especialmente extraña. Su fruta susurro aún no se había desarrollado hasta el punto de leer la mente, pero incluso sin usar su habilidad, podía darse cuenta de que estaba pensando en algo mucho más complicado de lo que dejaba entrever. Al ver que no podía salir de esta con un farol, decidió darles una pista. Más o menos, el destino que mencioné tiene que ver con la D. ¿Qué? La curiosidad de todos se despertó de inmediato. La D. Actualmente, el barco tenía a 2 personas con una D confirmada en sus nombres. Uno era obviamente su capitán, Monkey D. Luffy. La otra era Nefertari D. Vivi, aunque solo se enteró de ello justo antes de dejar Arabasta cuando su padre se lo contó. No le había explicado nada más allá de eso. 2 nombres con D. Uno era de la realeza de un antiguo linaje. El otro era de un pequeño pueblo sin nombre en el East Blue. No importaba cómo se mirara, no deberían tener ninguna conexión. ¿No dijiste que la D era una especie de testamento heredado? Preguntó Vivi, confundida. Le había preguntado específicamente a Marcus sobre esto antes, así que parecía que de repente estaba cambiando su historia. Había aprendido algo nuevo en Skypiea. La expresión de Robin se volvió más extraña. Naturalmente, se había encontrado con muchas referencias a la D en textos antiguos durante sus años huyendo, pero siempre eran vagas y envueltas en misterio. La D también ha sido llamada el enemigo natural de los dioses, dijo Marcus con cuidado. Esa declaración dejó a todos momentáneamente atónitos. Sus expresiones cambiaron a confusión. ¿Qué tenía eso que ver con el destino? Y no fue Marcus, no Luffy ni Vivi, quien derrotó a Enel. Vivi le dirigió una mirada cómplice. Y tú sigues diciendo que tu nombre no tiene una D. Marcus D. Gray, sugirió Luffy de inmediato, insertando una D en el nombre de Marcus. Marcus lo descartó. Enel es un usuario de tipo logia con la fruta Rumble Rumble. Habría sido un oponente difícil, ¿no crees? Esa pregunta hizo que todos se detuvieran y consideraran seriamente sus propias habilidades.
Actualmente, solo Marcus, Zoro y Luffy habían confirmado el dominio del Haki. Los demás aún eran increíblemente inexpertos con él, a veces podían sentirlo, pero su control era extremadamente inestable. Eso se debía principalmente a que la habilidad de posesión de Marcus era básicamente un truco para aprender. Todos en la tripulación de los Sombrero de Paja habían experimentado de primera mano lo que se sentía al usar Haki cuando él había tomado el control de sus cuerpos. Por eso, incluso Alvida podía usar Haki cuando Marcus la controlaba. Todos lo habían sentido, pero sentirlo y usarlo ellos mismos eran dos cosas completamente diferentes. Luchar contra un usuario de rayo tipo Logia en su estado actual. La dificultad sería absurda. Incluso si en él se quedara quieto y los dejara atacarlo, la descarga eléctrica natural de su cuerpo electrocutaría a cualquiera que hiciera contacto. Incluso con la armadura de diamante, derrotar a Enel habría sido casi imposible para la mayoría de ellos. Uno por uno, la tripulación comparó mentalmente su propia fuerza con lo que habían visto de las habilidades de Enel. Todos negaron con la cabeza. Sin un control sólido del Haki, no podrían golpear de forma fiable el cuerpo real de un usuario de Logia. La victoria habría sido, sí, imposible. Entonces, los ojos de todos se volvieron lentamente hacia Luffy. El capitán de Goma miró a su alrededor confundido. ¿Qué? ¿Por qué me miran todos? La goma no conduce la electricidad, ¿verdad?, dijo Usopp lentamente. Los rostros de todos se iluminaron con comprensión. De repente, entendieron lo que Marcus había estado insinuando. Incluso sin Haki, la fruta del diablo de Luffy contrarrestaba naturalmente al llamado Dios en él. Goma, completamente aislada contra los rayos. De repente, toda esa charla sobre el destino y la fatalidad tenía perfecto sentido. Ahora que lo mencionas, realmente se siente como el destino, admitió Sanji asintiendo. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Al ver que los Sombrero de Paja habían malinterpretado con éxito exactamente en la dirección que él pretendía, Marcus exhaló en silencio con alivio. Crisis evitada. Después de este pequeño interludio filosófico, la tripulación continuó explorando y ayudando a restaurar Skyplea. En cuanto al Arca Maxim, decidieron dejarla intacta. Desmantelar la enorme nave dorada requeriría mucho tiempo y mano de obra, y en este momento, los skypicanos necesitaban estabilidad más que nada. ¿Y qué hay de la desaparición del campo magnético de Skypiea de la red Log Pose? Honestamente, la mayoría de la gente nunca pensaría en viajar en una corriente ascendente para llegar aquí. Y para aquellos que ya sabían de la existencia de Skypiea, que la isla permaneciera magnetizada o no haría mucha diferencia. Marcus se dirigió a una caverna junto a uno de los acantilados. Ya había excavado una cámara de 4 por 4 metros específicamente para colocar un portal del Nether. Estaba a punto de encender el marco de obsidiana cuando una enorme cabeza de serpiente asomó en la cámara. SSS. Incluso sin Vivi o Chopper cerca para traducir, Marcus entendió la idea general. Bien, desmanteló el portal al Nether de tamaño estándar que había estado construyendo y comenzó a expandir la cámara. Siguió cavando y ensanchando hasta que la abertura fue lo suficientemente grande como para que la cabeza entera de Nola cupiera cómodamente. Marcus no podía llevarla exactamente al mar azul, eso causaría todo tipo de problemas. Pero el Nether tenía mucho espacio. Dejar que la criatura viajara entre Skypiea y el Nether no sería un problema. SSSSS. Nola se deslizó ansiosamente a través del portal agrandado. Marcus no pudo evitar reírse de su entusiasmo. Después de ver el cuerpo de la serpiente desaparecer por completo en el portal púrpura arremolinado, él mismo entró. Todavía necesitaba construir un nido adecuado para su nueva mascota, compañera, lo que sea que Nola fuera para él. Sobre la capa de roca madre en el Nether, Nola emergió e inmediatamente se congeló. Miró hacia el cielo gris y sin rasgos distintivos y el páramo plano e interminable que se extendía en todas direcciones. Sus ojos, que habían visto siglos de cambios en el mundo, no podían procesar del todo este paisaje vacío. Levantó la cabeza y saboreó el aire. No había ningún olor distintivo aquí. De hecho, no había ningún olor en absoluto. Solo silencio y quietud. Incluso una criatura que había vivido durante más de 800 años no pudo evitar sentirse inquieta por el vacío de este lugar. Pero la incomodidad se desvaneció rápidamente cuando Marcus apareció a su lado. SS. Este es un espacio creado por mi habilidad, explicó, aunque no estaba seguro de cuánto había entendido Nola. Deberías poder sobrevivir aquí por periodos cortos sin ningún problema.
Miró a su alrededor, orientándose. El portal del Nether se había abierto en un lugar remoto, fácilmente a decenas de miles de bloques de la fortaleza insular que había construido anteriormente como punto de refugio. Eso era conveniente, mucho espacio para que Nola tuviera su propio territorio sin interferir con nada más. Marcus se puso rápidamente a trabajar construyendo un refugio. Nada sofisticado, solo una simple estructura en forma de caja hecha de bloques de madera con algo de iluminación en el interior para que no estuviera completamente oscuro. De ahora en adelante, esta es tu casa, le dijo, señalando la vivienda. Hay edificios similares al este, así que no los destruyas. Y si ves a alguien, escóndete. Entendido, silbido. Nola pareció entender, o al menos aceptar estas condiciones. Pero normalmente, deberías quedarte en Skypiea. Este lugar no tiene mucho para ti. Ah, y como mencionaste que tenías tanta hambre que comías piedras, he instalado un área de almacenamiento de alimentos aquí. El llamado pozo de almacenamiento de alimentos era en realidad solo un simple abrevadero de piedra hecho de bloques de obsidiana. Marens comenzó a arrojar pollo cocido al abrevadero, una pila a la vez. Los ojos de Nola se iluminaron inmediatamente cuando vio la comida. Incluso una sola pieza de la comida de Minecraft de Marcus podía satisfacer su hambre durante semanas. Un bocado era suficiente para mantenerla sin hambre durante medio mes. Si pudiera tener acceso ilimitado a estas cosas, nunca más tendría que comer piedras. La serpiente gigante prácticamente babeaba al ver el abrevadero de piedra llenándose de comida. A Marcus le pareció divertido su entusiasmo. Lo que parecían piezas individuales eran en realidad pilas de 1000 cada una. Las había configurado de esa manera porque no la podía consumir de 300 a 500 pollos cocidos de un solo bocado. Su apetito era ridículo, y eso era solo para no tener hambre, ni siquiera para sentirse llena. Afortunadamente, como la mayoría de las serpientes, Nola solo necesitaba comer una vez y podía pasar largos periodos sin comida. No era del tipo que exige 3 comidas al día como los humanos. Al ver su expresión ansiosa, sintió la necesidad de advertirle. Estas son versiones concentradas. Le arrojó un paquete directamente a la boca de Nola. La serpiente pareció confundida por el pequeño bocado comparado con su enorme boca, pero justo cuando estaba a punto de sacar la lengua para pedir más, una poderosa sensación de plenitud la invadió de repente. SSS. Marcus notó su expresión de sorpresa. ¿Ves? Como te dije, concentrada. Esa pieza debería mantenerte satisfecha durante aproximadamente un mes. Su cabeza se movió de arriba a abajo, reconociendo sus palabras. Luego miró el abrevadero de obsidiana lleno de comida comprimida, sus ojos brillando. SSSSSSS. ¿Quieres más? Uno no es suficiente. Ella asintió, luego negó rápidamente con la cabeza. Sin Vivi ni Chopper para traducir, Marcus no pudo entender del todo lo que quería decir, pero en realidad no importaba. Si quieres comer, adelante. Vendré regularmente a revisar las cosas. Si el suministro se agota, lo rellenaré. Al oír su promesa, Nola inmediatamente extendió la lengua y agarró varias piezas más de comida. Luego, satisfecha, se recostó para descansar. Incluyendo la primera porción de 1000 piezas, eso hacía un total de 5000. Marcus no pudo evitar estremecerse ante el costo. Cada pollo cocido valía 8 EMC. Eso significaba que acababa de alimentarla con comida por valor de 40.000 EMC. Si no hubiera dominado el sistema de cajeros automáticos del Nether para estas alturas, alimentar a esta criatura lo habría arruinado. Al ver a Nola acomodarse para una siesta, regresó hacia el portal del Nether. Necesitaba asegurarse de que la puerta de entrada permaneciera despejada, ya que ella tendría que pasar por ella libremente. Después de emerger de nuevo en Skypiea, miró a su alrededor y comenzó a excavar hacia arriba a través del acantilado. Pronto, apareció un enorme pozo cuadrado, no era lo más bonito, pero era aceptable. Podría decorarlo más tarde con algunos de los árboles gigantes y las conchas de nubes que había por todas partes en Skypiea. Hacer que pareciera más natural. No había necesidad de explicarle todo a Nola. La serpiente era lo suficientemente inteligente como para darse cuenta de que podía ir y venir a su antojo.